Lo que pesa aquí no es una sospecha pequeña, es una intención torcida que lleva tiempo buscando el momento exacto, para rozar lo que construyes, y la carta del rostro ceniza me atraviesa con una claridad incómoda. Veo a alguien que sonríe cuando toca, que escucha demasiado cuando hablas de tus planes, y que luego se queda rumiando en silencio, como quien no soporta que avances sin pedir permiso. Esto va de una enemiga concreta, no de un mal ambiente sin forma, porque hay gestos, hay pausas raras, hay una manera de mirarte cuando te va bien, que no se puede disfrazar eternamente. Has notado algo, aunque quizá lo apartaste para no parecer exagerado, y aún así hay un detalle, pequeño pero insistente, que no te ha dejado descansar del todo. Llevas días, o quizá más tiempo, sintiendo que ciertas cosas se atascan justo cuando ibas a disfrutarlas, como si una sombra ajena metiera ruido en momentos que tendrían que ser ligeros y tuyos. A veces ocurre al contar una buena noticia, a veces después de subir una foto feliz, a veces tras esa conversación donde saliste con el corazón encendido, y de repente algo dentro se enfrió sin explicación amable. Si quieres que toda mala intención se estrelle sola, escribe abajo, no me tumba nadie, regala tu like y sigue conmigo, porque esto empieza a señalar a quien llevaba demasiado tiempo escondiéndose. No me habla solo de celos la vibración de esta lectura, me habla de comparación enferma, de una persona que convierte tu brillo en su ofensa personal, porque no soporta mirarse de frente y prefiere medir su vida contra la tuya. Esa persona conoce algo de tus rutinas, sabe cuándo estás más sensible, detecta cuándo esperas una llamada, y por eso hay movimientos que no son casuales, son pequeños intentos de desordenarte por dentro. Tal vez lo has vivido en forma de comentario con veneno disfrazado de broma, de consejo que te dejó peor de lo que estabas, o de esa falsa preocupación, que se nota en la garganta antes de poder explicarla. Y te digo algo al oído, lo más inquietante no es que quiera verte tropezar, lo inquietante es que se ha acostumbrado a observarte, con una constancia que no esperabas. Hay una razón por la que este tema te encuentra ahora, justo cuando ibas a dar un paso importante que aún no has contado del todo. La carta de la dama turbia no me deja suavizarlo, porque señala a una mujer del entorno, alguien que sabe moverse entre conversaciones normales, pero que cambia el aire cuando siente que recibes atención, apoyo o una oportunidad bonita. No siempre está pegada a ti, y eso despista, porque puede aparecer por rachas, mandar un mensaje cariñoso, interesarse por algo tuyo, y desaparecer después de sembrar una incomodidad difícil de nombrar. Si quieres que lo que es para ti no lo toque nadie, escribe abajo, lo mío se respeta, suscríbete ahora y quédate conmigo, porque la verdad empieza a acercarse de una forma que no admite maquillaje. Hay recuerdos que vuelven mientras miro esto, una comida donde alguien cortó tu alegría con una frase seca, una tarde en la que compartiste un logro y notaste caras tiesas, o esa vez en la que saliste pensando que habías contado demasiado. No fue paranoia, y necesito que lo sientas bien, porque muchas veces te obligaste a restar importancia para mantener la paz, como hace cualquiera que está cansado de conflictos pequeños, y no quiere montar una escena por intuiciones. Pero esa paz te costó tragarte señales, y las señales no han parado, solo se han vuelto más finas, más listas, más difíciles de agarrar con las manos. Lo extraño es que esa persona no actúa igual con todo el mundo, contigo se activa un resorte especial, una mezcla de fascinación y rabia que la delata más de lo que cree. Cuando alguien te imita en detalles, te vigila sin admitirlo, o se incomoda cuando te recuperas rápido, ya no hablamos de simple carácter, hablamos de una fijación. Hay también una zona delicada alrededor de tu autoestima, no porque seas débil, sino porque has pasado por etapas en las que te prometiste, no volver a entregar poder a nadie que disfrute viéndote dudar. Por eso esta lectura toca tan hondo, porque no solo señala una enemiga, también te devuelve la dignidad de aquellas veces en que sentiste algo raro, y te callaste por no parecer susceptible. Hay miradas que no se olvidan, y quiero saber si también te ha pasado, si alguna vez alguien te felicitó con la boca, pero por dentro te dejó una sensación agria difícil de sacudir. Mientras avanzo, noto que esto se mezcla con un momento de crecimiento tuyo, no necesariamente público, pero sí muy real, porque estás recolocando prioridades, cerrando puertas viejas, y eso siempre remueve a quien se alimentaba de verte más pequeño. Puede tratarse de trabajo, de amor, de una mejora económica modesta pero ilusionante, o incluso de ese cambio interno que no sale en ninguna foto, aunque se nota en cómo ya no aceptas migajas emocionales.
La carta del guardián claro trae una protección firme, y me deja sentir una presencia cortante, limpia, como una espada abriendo paso donde otros querían embarrarte el ánimo. No estás viendo todo lo que se ha frenado a tu favor, y ahí está la parte más fuerte, porque cierta intención ajena ya intentó tocarte más de una vez, pero no encontró el hueco que deseaba. Aún así, hay un punto concreto por donde esa persona todavía cree poder colarse, y ese punto tiene que ver con tu confianza. Pienso en esas jornadas en las que haces todo bien, llevas tu ritmo, te organizas, incluso te regalas un rato tranquilo, y de pronto aparece un mensaje, un comentario, una presencia, y terminas revuelto sin entender por qué cambió tanto el ambiente. Eso no ocurre porque sí, y menos cuando se repite con el mismo tipo de persona, con el mismo sabor de boca, con esa mezcla de culpa, cansancio y ganas de tomar distancia sin montar una guerra. Has sido generoso de más con alguien que confundió acceso con derecho, y ese error, aunque humano, abrió una puerta por la que entró demasiada información sobre ti. Hay más intención en ciertos silencios de lo que imaginabas, porque no siempre se hiere hablando, a veces basta con esperar el instante en que más ilusión te hace algo. Y aquí lo inquietante no es solo quien te envidia, sino cuánto ha llegado a interpretar de tus puntos sensibles. Acuario, ahora mismo estás en una mezcla rara de cansancio y lucidez, como cuando por fin ordenas un cajón lleno de papeles y encuentras, entre facturas viejas y recuerdos torcidos, justo aquello que explica por qué algo no cuadraba. La carta del manto pálido me marca que la situación ya no puede sostenerse solo con intuición, porque empiezan a encajar reacciones, ausencias y comentarios que antes parecían aislados, pero juntos forman una silueta clarísima. Hay alguien que cambia cuando te nota en paz, alguien que se agita por dentro cuando estás ilusionado, y que incluso se muestra amable si te ve cansado, porque ahí recupera una ventaja que no sabe conseguir de otra manera. Lo fuerte es que esa enemiga no se alimenta únicamente de fastidiarte, también vive pendiente de confirmar que todavía puede afectar tu estado de ánimo. Y si esto te resuena en el cuerpo antes que en la cabeza, no lo apartes, porque ese temblor sutil suele saber cosas antes de que lleguen las pruebas externas. Veo un vínculo cercano, o al menos suficientemente habitual, donde no siempre hay conflicto visible, porque la tensión se esconde en detalles pequeños, en cambios de tono, en planes que se enfrían, en silencios justo cuando tocaba apoyo. Puede ser alguien del trabajo que necesita enterarse de todo, una amistad que compite sin admitirlo, una conocida de la familia que siempre encuentra la forma de rebajar lo tuyo, o esa persona que se presenta amable, pero te deja incómodo cada vez que se marcha. Hay comentarios que parecen poca cosa, pero se quedan todo el día dentro, y quiero saber si también detectas ese instante exacto, en que una conversación normal te deja con el ánimo torcido, sin motivo claro. Lo que más me golpea aquí es que tu intuición ya hizo su trabajo, solo que intentaste vestirla de lógica para no aceptar algo tan feo, porque admitir que alguien quiere hundirte duele más que cualquier crítica abierta. A veces prefieres pensar que la otra persona está pasando un mal momento, que quizá exageraste el gesto, que no merece la pena darle peso, y eso habla bien de tu corazón, pero también alarga la confusión. Hay personas que se notan cuando te desean bien, te relajas cerca de ellas, respiras mejor, sientes impulso, y luego están estas otras, con las que terminas revisando lo que dijiste, lo que mostraste, o lo feliz que te permitiste estar delante. Ese contraste no es casual, y lo importante aquí no es juzgarla todavía, sino entender qué parte de ti ha estado soportando demasiado, para evitar una incomodidad ajena. Porque cuando normalizas salir drenado de ciertos encuentros, dejas de llamar peligro a lo que ya lo era. La carta del hilo rojo me abre un dato que cambia la lectura. Esta enemiga no empezó a clavarse en ti por un motivo enorme. Empezó por algo que ni siquiera imaginaste importante, una comparación tonta que se fue pudriendo por dentro. Tal vez fue una etapa en la que remontaste, mientras esa persona se sentía estancada, una elección tuya que recibió más reconocimiento del esperado, o simplemente esa capacidad tuya de caer bien sin esforzarte, donde otros hacen teatro. Hay algo muy humano en esto, y me nace pedirte que me lo digas abajo, si alguna vez sentiste que alguien se alejaba, justo cuando empezabas a levantar cabeza, y recuperar las ganas de todo. Estoy viendo a esa mujer hablar bien de ti cuando le conviene, y deslizar pequeñas cargas cuando no estás delante, no para destruirte de golpe, sino para ensuciar la imagen poco a poco, como quien va soltando migas para cambiar una ruta.
No siempre inventa grandes mentiras. A veces basta con sugerir que eres cambiante, que exageras, que últimamente estás raro, que no se sabe por dónde vas, y así deja sembrada una duda cómoda para quien escucha sin contrastar nada. Eso explica por qué notaste frialdad en alguien que antes era cercano, o por qué una ayuda prometida se volvió tibia sin motivo aparente, porque hay manos invisibles tocando el clima alrededor. Lo tremendo es que ella cree estar justificada, como si tu avance le hubiera quitado algo, y por eso no se siente villana, se siente agraviada, porque cuando alguien se cuenta esa película por dentro se vuelve más insistente, más creativa y más peligrosa en los detalles. No todo se limita al exterior, porque aquí veo que también intentó colarse en tu cabeza, haciéndote dudar de tus tiempos, de tu valor, incluso de tu derecho a celebrar antes de que todo esté perfecto. Esa influencia se nota cuando pospones una decisión bonita, por miedo a la mirada ajena, cuando minimizas un logro antes de compartirlo, o cuando eliges el silencio, para no sentir ese pinchazo de juicio que ya conoces demasiado bien. Hay decisiones pequeñas que delatan mucho, y me interesa saber si también eres de guardar una alegría, hasta estar seguro de que nadie va a estropearla, con una mala cara o una frase torcida. Sin embargo, lo que parecía simple maldad tiene una capa más, porque esta persona no solo te envidia por lo que consigues, también por lo que provocas sin darte cuenta, calma en algunos, admiración en otros, interés genuino donde ella fuerza simpatía y no la sostiene. Eso cambia la interpretación de varias escenas, porque quizá pensabas que estaba molesta por una situación concreta, y no, lo que le revienta es tu manera de seguir siendo tú, incluso después de golpes que habrían dejado a otros mucho más duros. Has pasado por decepciones, por noches de darle vueltas a todo, por esos días en que mirar el móvil cansaba más que trabajar, y aún así no te has quedado seco por dentro. Ahí está la raíz de su rabia, no en un objeto, no en un triunfo puntual, sino en la sensación de que por mucho que la vida te apriete, vuelves a encenderte. Y hay un momento compartido entre ambos, que ahora mismo adquiere otro significado, uno que no se puede barrer debajo de la alfombra. Pienso en una reunión, en una llamada, en un favor que parecía amable, o incluso en una confidencia mal elegida, algo donde sentiste cercanía, y ahora se ve con otro color, porque fue el instante en que esa persona aprendió dónde podía tocarte. Desde ahí, ciertas casualidades dejaron de ser tan casuales, ciertos comentarios llegaron demasiado afinados, y cierta información sobre ti empezó a moverse con una precisión, que no nace del azar ni de la simple curiosidad. Tú mismo podrías recordar ahora una escena concreta, pequeña casi olvidada, y notar de repente que allí cambió el tono de toda la relación, aunque en su momento no supieras nombrarlo. Esa memoria empieza a empujar fuerte por una razón, porque cuando algo interno reconoce la verdad antes que la mente, ya no hay vuelta limpia a la ingenuidad. Acuario, aquí se abre la parte que cambia de verdad la manera de mirar todo esto, porque la carta del juez secreto me confirma que esa enemiga no solo ha sentido envidia, también ha intentado influir en cómo otros te perciben, y eso eleva mucho el peso de su intención. No hablo de un drama enorme de película, hablo de algo más fino y más real, de sembrar versiones cómodas sobre ti, de colocarte etiquetas pequeñas, de enfriar entusiasmos ajenos antes de que llegaran a ti. Esa maniobra explica retrasos, apoyos que se cayeron sin lógica, e incluso cierta distancia en personas que no parecían tener problema contigo, porque alguien fue modulando el ambiente con paciencia de hormiga. Lo más fuerte es que parte de eso ya lo notabas, solo que aún no habías unido los puntos con la crueldad suficiente, como para aceptar lo que significaba. Y sí duele, porque una cosa es intuir rivalidad, y otra entender que alguien dedicó tiempo a intentar deformar tu camino. Veo dos caras muy marcadas en esta mujer, una que se presenta práctica, simpática, incluso útil, y otra que sale cuando se queda sola con su frustración, una cara que rumia, compara, y se promete a sí misma que tu alegría no va a durar tanto. Puede tener un vínculo con tu entorno diario, no necesariamente íntimo, pero sí lo bastante cercano como para enterarse de lo justo, y moverse luego donde no siempre puedes ver. Esto toca una fibra muy concreta, y me nace saber si también has vivido esa sensación de descubrir tarde, que alguien sabía demasiado de tu vida, sin que nunca pareciera tan cercano de verdad. Aquí llega el giro que no esperaba suavizar, porque ella no te percibe solo como objetivo, también te percibe como espejo, y eso la vuelve especialmente obsesiva. Cada paso tuyo le recuerda decisiones que no tomó,
valentías que no sostuvo, relaciones que estropeó, oportunidades que dejó pasar por orgullo o por miedo, y en vez de aprender de ese reflejo, ha preferido ensuciarlo para no sentir su propia herida. Por eso a veces te imitó, por eso de pronto apareció interesándose por lo mismo que tú, por eso repitió expresiones tuyas, o quiso entrar en círculos donde notó que tenías buena acogida. No era admiración limpia, era una mezcla envenenada de querer parecerse y querer borrarte, y esa combinación deja rastros rarísimos en la relación. Cuando alguien copia lo que critica, cuando se acerca justo a lo que dice despreciar, ya no está compitiendo contigo, está peleando con la parte de sí que no sabe ordenar. La carta de la novia negra me pone delante una escena de pura interferencia, una acción concreta, quizá pequeña por fuera, pero muy medida, donde intentó frenar una oportunidad, distorsionar una información o entrometerse entre tú y alguien importante. Puede haber pasado en una conversación de trabajo, en una recomendación que no llegó, en un rumor torpe, en una salida donde cambió el ambiente, o en ese momento en que una persona se enfrió contigo, después de mostrarse muy receptiva. Hay giros así que dejan pensando semanas, y quiero saber si te resuena haber sentido que algo prometedor se torció de repente, sin discusión, sin explicación clara, casi como si alguien hubiese metido mano por detrás. Lo que parecía un simple bloqueo social adquiere otra profundidad, porque esta enemiga no actúa siempre por iniciativa propia, a veces se activa cuando ve que otra persona te presta atención, te valora o se ilusiona contigo. Ahí le entra una urgencia torpe, una necesidad de recobrar terreno, y por eso puede exagerar defectos tuyos, insinuar cosas a medias, o presentarse como más cercana de lo que realmente es, para quedarse con información caliente. Eso la delata, porque el problema no eres tú aislado, el problema es lo que ocurre alrededor de ti, cuando otros te descubren de verdad, y estoy viendo a alguien que odia quedar en segundo plano, sobre todo si ese segundo plano se produce delante de personas, cuya opinión le importa mucho. Y aquí se cruza un matiz sentimental, social o profesional según tu caso, que vuelve esta trama bastante más personal de lo que parecía al principio. Lo sorprendente es que también hay una persona que empieza a darse cuenta, alguien que al principio compró parte del relato, o simplemente no quiso complicarse, pero que ahora observa inconsistencias, cambios de versión, y un tono demasiado insistente cuando tu nombre aparece. Esa presencia no viene a salvarte como en un cuento, viene a ver por sí misma lo que no encaja, y eso ya es suficiente para que la mentira empiece a perder aire. Tú quizá aún no percibes ese movimiento, porque sucede en conversaciones donde no estás, en pensamientos ajenos que maduran despacio, en comparaciones inevitables entre cómo actúas y cómo actúa ella, cuando cree que nadie la mide. Cuando una máscara se fatiga, hasta los detalles pequeños hacen ruido, y me gustaría saber si últimamente has notado a alguien mirarte distinto, con más respeto o con una curiosidad nueva que antes no estaba. No voy a negarte que esta parte remueve, porque entender el alcance de una enemiga así puede despertar rabia vieja, ganas de revisar cada escena, incluso culpa por no haber cortado antes. Pero no has sido ingenuo por capricho, has sido leal a tu manera de vincularte, has dado margen, has querido creer lo mejor, y eso puede herir, aunque también habla de un corazón que no vive calculando. Lo importante ahora no es castigarte por lo que no viste, sino comprender que el tablero ya no está igual, porque la información empieza a moverse de forma menos controlable para ella. Hay una especie de vértigo en el ambiente, como cuando alguien presiente que la versión que sostuvo tanto tiempo está a punto de aflojarse por una grieta inesperada. Y esa grieta no nace de una gran pelea, nace de una suma de detalles imposibles de seguir maquillando. Además, la carta del hermano solar abre una protección humana concreta, una alianza, un apoyo, una persona que tal vez no imaginabas tan despierta, pero que empieza a colocarte en tu sitio real, dentro de una situación donde te habían desdibujado. Puede ser alguien de carácter tranquilo, poco dado al drama, precisamente por eso más creíble cuando decide fijarse, y su intervención no tiene por qué ser un enfrentamiento, puede ser una preferencia clara, una oportunidad que vuelve hacia ti, o un gesto de confianza dado delante de quien quería apartarte. Eso cambia mucho las cosas, porque la enemiga siente cuando pierde el control del relato, y en ese instante se precipita, comete errores, fuerza movimientos, o enseña un rencor que antes escondía mejor. Lo que viene no será cómodo para ella, aunque todavía intente disimularlo, porque el desgaste de sostener una mentira emocional
empieza a pasarle factura donde más le duele. Y en tu realidad eso puede sentirse muy pronto como un cambio concreto de trato, de respuesta o de puertas que vuelven a abrirse. Acuario, lo más hermoso de todo esto es que no termina con una herida abierta, termina con una recuperación de poder muy clara, porque la carta del Rey Sereno me muestra una salida limpia, fuerte, y mucho más favorable de lo que temías al empezar. Veo una etapa donde te vuelves más selectivo sin endurecerte, más observador sin caer en paranoia, y eso hace que ciertas personas se coloquen solas, unas más cerca por mérito real, otras lejos por incapacidad de sostener tu luz sin competir. La enemiga sigue existiendo, pero pierde combustible en el momento en que dejas de darle información fresca, reacción emocional fácil, y acceso directo a lo que más ilusión te hace cuidar. A veces la protección no llega con ruido, llega cuando cambias un hábito, cuando callas a tiempo, cuando eliges con quién celebrar, y entonces todo el clima alrededor se recoloca de una forma casi inmediata. No estás a punto de ser vencido por esa sombra, estás a punto de ver cómo se ahoga sola en el intento de seguirte el ritmo. Se abre una oportunidad bonita en tu entorno, y no la veo pequeña, porque trae alivio, reconocimiento o una conexión mucho más sana, con alguien que empieza a entenderte desde un lugar honesto. Puede traducirse en una propuesta, en una reconciliación con tu propia calma, en un dinero que entra y te quita presión, o en una conversación donde por fin no necesitas explicar tanto, para ser comprendido. Lo importante es que esa mejora aparece cuando tú ya no mendigas sitio, cuando dejas de insistir donde te hacen sentir cuestionado, y cuando aceptas que no todo el mundo merece conocer tus planes antes de tiempo. Esto tiene mucho de vida real, y me encantaría saber si eres de celebrar tus buenas noticias al momento, o si prefieres guardarlas un poco hasta sentir que están bien protegidas. Noto también una limpieza en tus relaciones diarias, una especie de filtro natural que hará muy evidente quién te quiere por afecto sincero, y quién solo se arrima para medir fuerzas. Lo vas a ver en cosas sencillas, en quién pregunta de verdad cómo estás, en quién se alegra sin meter una coletilla amarga, en quién se ofrece sin pedir luego una factura emocional, y en quién desaparece justo cuando nota que ya no puede manejar tu ánimo. Esa claridad puede doler un par de días, como duele ordenar un armario y despedirse de ropa que ya no sirve, pero después se siente ligera, casi alegre, porque dejas de cargar con vínculos que solo generaban ruido. Y eso trae una paz muy concreta, de las que se notan en el sueño, en el cuerpo, en la forma de mirar el móvil sin tensión, y en la facilidad con la que vuelves a ilusionarte sin estar a la defensiva. A veces la mejor victoria no es que el otro admita nada, es que recuperes espacio interno y no vuelvas a entregarlo barato. Veo un gesto tuyo que será clave, una negativa tranquila, una distancia elegante, una respuesta mucho más corta de lo habitual, o incluso una ausencia voluntaria, en un sitio donde antes habrías ido por compromiso. Esa decisión, que por fuera parece mínima, cambia el juego entero, porque la enemiga esperaba tu disponibilidad automática, tu explicación extensa, o esa costumbre tuya de querer dejar todo en paz aunque salieras perdiendo. Hay momentos en que una sola decisión cambia el respeto que los demás te tienen, y quiero saber si últimamente ya estás diciendo menos, observando más, y cuidando mucho mejor a quién dejas entrar en tu día. No te voy a decir que de pronto todo será perfecto, porque la vida no funciona así, pero sí te digo que lo más pesado se despega, y que la sensación de estar bajo mirada torcida se reduce mucho cuando tomas dos medidas claras. La primera es separar tus planes importantes, de la necesidad de contarlos enseguida. La segunda es no justificarte más, ante quien ya ha demostrado mala fe con gestos repetidos, aunque luego se pinte de buena intención. Hay personas que entienden un límite a la primera, y otras que solo respetan lo que ya no pueden atravesar, así de simple, así de humano, así de cansino a veces. Estás entrando en un punto de madurez, donde no necesitas convencer a nadie de tu verdad, porque tu coherencia, tu trabajo y tu forma de sostenerte, hablan bastante más alto que cualquier comentario ajeno. Eso devuelve una seguridad preciosa, de esas que no dependen de aplausos, sino de la tranquilidad de estar pisando firme. En cuanto a esa enemiga, la lectura me deja un cierre muy concreto. No va a poder sostener su intensidad contra ti por mucho más tiempo, porque su propio desgaste la traiciona, y porque la atención que buscaba de ti empieza a apagarse. Una parte de su fuerza venía de tu desconcierto, de tu tendencia a revisar todo por dentro, y eso cambia cuando nombras la verdad sin necesidad de escándalo,
cuando reconoces el patrón y dejas de alimentarlo. Habrá incluso un momento en que veas su actitud con menos miedo y más claridad, casi con distancia, como quien por fin identifica la fuga de agua que le estaba estropeando la pared desde hacía meses. Y en ese instante sucede algo muy poderoso, dejas de sentirte objetivo, y vuelves a sentirte dueño de tu casa emocional, así que no subestimes esa sensación, porque desde ahí se toman decisiones mucho mejores, y se atraen compañías mucho más limpias. También te veo protegido en lo espiritual de una manera sobria, fuerte, nada aparatosa, como si una espada invisible cortara la maleza, donde antes te enredabas sin darte cuenta. Eso no sustituye tus decisiones, claro, pero las refuerza, te afina la intuición, te hace notar antes lo que no conviene, y te devuelve una confianza serena, que hace meses quizá no sentías del todo estable. Si en los próximos días notas ganas de ordenar tu espacio, de tirar cosas, de cambiar rutinas, de responder más tarde, o de dejar ciertos chats en silencio, sigue ese impulso, porque forma parte de la limpieza que esta lectura está marcando. Tu vida no se encoge por poner límites, tu vida se afina, y cuando se afina entra mejor lo que de verdad suma, y ahí está el premio grande, no solo escapar de una mala intención, sino abrir sitio para algo mucho más noble, más quieto, y mucho más feliz. Quiero que te quedes con esto muy dentro. No estabas confundido, estabas captando una verdad desagradable antes de poder explicarla con palabras, y ahora por fin tienes un mapa para no volver a regalar acceso donde hay veneno. Vienen días de más claridad, de decisiones certeras, de gente mejor colocada en tu entorno, y de una sensación muy bonita de avance, que te va a recordar quién eres, cuando no estás defendiéndote de lo que no mereces. Gracias por abrir este rato conmigo, y si te nace, vuelve a la próxima lectura, porque aquí siempre habrá una voz esperándote con verdad y con cariño.